escucharon, está siendo grabado. Adelante, María. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de la Diplomacy Network Club en español, perteneciente a la organización Global Ties ABQ en la ciudad de Albuquerque. Este es un espacio para la promoción de las personas hispanohablantes con el propósito del uso de nuestra lengua orientado hacia los fines de intercambio cultural y promover lo que es una hispanidad global desde Albuquerque, conectar Albuquerque con la comunidad internacional. Para la tarde de hoy es un honor que cada uno de ustedes estén conectados, nos estén acompañando de corazón. Agradecida me siento en acudir a este llamado y tenemos un invitado especial, la doctora Patricia Rosas Lopategui, nuestra querida Patricia. Ella pues realiza una grandiosa labor de investigación, de difusión como biógrafa de Elena Garro, y es una labor que ella realiza a nivel de vínculo transnacional entre México, Albuquerque, Nuevo México y el mundo. Para nosotros es un gran honor. Bienvenida, Patricia. Y en este espacio pues también quiero presentar en la organización a Yuridia Morales, directora ejecutiva de Global Ties, Selene Díaz, la gerente de comunicación, Sila, Program Manager o gerente de programas, quienes nos acompañan en esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la doctora Patricia, queremos hacer, homenaje a su gran labor como faculty assistant professor en el programa de Chicana Studies de la Universidad de Nuevo México. Es un honor de que Patricia dicta sus cursos en este marco de difusión de las escritoras mexicanas transgresoras, y ella nos ayuda a pensar y a ser críticos en cuanto a nuestra posición en esta aldea global, y sobre todo conocer a través de Elena Garro la labor que ella realiza de escritura por medio de sus viajes, por medio de sus experiencias vivenciales, por medio de su labor de poesía que queremos honrar el día de hoy a través del poemario de Cristales de Tiempo, una obra inédita, y es realmente pues un gusto compartir este capítulo que se está estrenando, que se está dando a conocer sobre una de nuestras escritoras favoritas como lectores, pues cómo podemos negar, cómo podemos rehusar a no compartir, conocer el pensamiento, la obra poética de Elena Garro. Entonces, con respecto a esta actividad tenemos una agenda que les comparto. La agenda pues comienza con una entrevista a la doctora Patricia y seguidamente vamos a hacer un círculo de poesía que vamos a compartir, y esperamos que podamos escucharnos todos los participantes, donde tomemos la voz y hagamos una vivencia, una degustación de la obra de Elena, lo que ella nos transmite. Entonces, en este primer capítulo de entrevista, me gustaría saludarte, Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí con ustedes. María, Yuridia, muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre un gran placer hablar de Elena Garro. Y en este caso, bueno, pues hablaremos de su poesía, de Cristales de Tiempo. Muchas gracias. Con todo placer aquí estamos. Patricia, en el carácter de Elena Garro, de su obra, el intimismo, esa experiencia, esa característica de hacer notar el día a día, la cotidianidad de Elena, en un lenguaje totalmente lírico, donde precisamente los márgenes de la realidad y la ficción se fusionan, ¿no? Próximamente vamos a cumplir 23 años de la partida. Vamos a conmemorar
la ausencia de física de Elena Garro y cumplimos 5 años de la publicación de esta primera edición maravillosa del poemario. Yo quería preguntarle, ¿cómo te sientes, Patricia, con compartir o llevar a lo largo de tu trayectoria de investigadora, de biógrafa, de profesora en este ambiente transnacional y en los Estados Unidos, esta vivencia, la vida, la obra de Elena Garro, de las Helenas, que siempre estás ofreciendo con gran hospitalidad, con gran peregrinaje, esta ofrenda que tú haces de seguir de lugar en lugar, de Zoom en Zoom, hablándonos acerca de la vida de esta mujer, de esta escritora mexicana extraordinaria. ¿Cómo te sientes hoy en día? Si es que podemos saber un poco de ese diario personal también de Patricia. Pues es una pregunta muy, muy bella que me haces, María. Sí, pues definitivamente me siento muy contenta, muy satisfecha, porque yo tengo que decirles que si yo me hubiera quedado en México, en el momento en que yo decidí salir de México, en 1984, y venir a Estados Unidos a estudiar. Primero hice la maestría en New Mexico State University del 84 al 86 y luego vine a hacer el doctorado aquí en la Universidad de Nuevo México. Pero yo vivía en la Ciudad de México y claro, yo había comenzado mi proyecto de rescate de la vida y de la obra de Elena Garro en una época, a finales de los años 70 y principios de los 80, en que nadie quería hablar de Elena Garro, en que Elena Garro estaba completamente vetada, en que su obra no circulaba, su obra no se editaba. En fin, era realmente una leyenda negra la que opacaba, y de hecho, pues de alguna manera sigue opacando a Elena Garro, a pesar de que ya hay una gran apertura y una ola inmensa de lectoras y de lectores que están colocándola finalmente en el lugar que ella se merece. Sin embargo, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero volviendo allá a aquella época de los años 80, yo tenía como proyecto de vida ya trabajar la obra de Elena Garro. Y yo sabía que si me quedaba en México, yo no iba a poder hacerlo. Lo tenía muy claro porque yo había empezado a trabajar la obra de Elena a principios de los 80 con muchos problemas, con muchos obstáculos. Era muy difícil publicar trabajos sobre ella en los periódicos, en las revistas, etcétera, ¿no? Era realmente, bueno, ella estaba vetada, ¿no? Y todo el círculo de intelectuales habían creado una gran malla, ¿no? Para que nadie pasara. Octavio Paz, a pesar de que ya había, digo, de que estaba ahí presente, ¿no? En los años 80, ya había regresado a México, etcétera. Era un círculo muy fuerte, ¿no? Muy, muy pesado. Así es que yo decidí, en gran parte, por muchas otras razones, pero en gran parte, salir de México, cruzar la frontera y venir a Estados Unidos, porque siempre en esos momentos pensé, fuera de México es donde voy a tener que hacer mi trabajo en torno a Elena Garro, ¿no? Y bueno, pasaron muchos años porque pues en esa época me dediqué a mis estudios, tenía que terminar la maestría y luego el doctorado. Sin embargo, Elena Garro siempre estaba ahí conmigo presente, y de hecho mi tesis del doctorado la hice sobre una de las novelas de Elena Garro. Y ya después, como docente, como tú bien lo señalaste ya, María, como docente siempre incluyo en todas mis clases, en todos mis proyectos a Elena Garro. Con mis estudiantes hacemos recitales poéticos, hemos montado sus obras al final de los cursos. En fin,
Sé por algunos estudiantes que dicen que si oyen mencionar que un estudiante habla de Elena Garro, dicen, ah, seguramente ya tomaste el curso con la profesora Patricia Rosas Lopategui, ¿no? Porque soy aquí la embajadora de Elena Garro. Pues no solamente de Elena Garro, también de otras autoras, pero de ella, sí, definitivamente. Entonces sí me siento muy satisfecha, María, muy contenta de que pues en una ocasión, fíjate que María Luisa La China Mendoza, nuestra escritora también célebre mexicana, que ya no está aquí presente con nosotros, ya nos dejó, pero ella en una ocasión dijo, ¿no? Pues bueno, que yo estaba con un pie aquí en Estados Unidos, aquí en Albuquerque, además estamos muy cerca físicamente de México, y con otro pie en México. En realidad, México nunca lo he dejado, siempre está conmigo, ¿no? Así es que en este puente maravilloso, en esta situación transnacional que hemos creado todos nosotros, todos los docentes en la Universidad de Nuevo México, nos da una gran satisfacción poder fortalecer ese puente. Es maravilloso, maravilloso escucharla, definitivamente, Patricia, escucharte aquí y en tus diferentes presentaciones es efectivamente hacer ese viaje de paisajes no de Clara, porque eso ya lo empezamos a ver como un arquetipo. Ahora ese viaje de paisajes de Patricia, ¿no? Que parece ser algo de lo que no puedes escapar, como en la obra de teatro La Señora de su Barco. Entonces es totalmente apasionante. Pienso que es una labor que eres pionera y en América Latina tenemos que hacerlo en diferentes partes, Sudamérica, Centroamérica, y continuar en este rescate en el cual pues, nos estás dando el ejemplo. Otra pregunta antes de pasar al poemario y que me gustaría que conversáramos en este espacio de lectores es: ¿qué aspectos has notado, Patricia? Tantos años, 4 décadas enseñando, moviéndote, vemos que visitas universidades en España, en Francia, tu recorrido a través de México, Estados Unidos, y ahora mucho más con esta etapa post-pandémica. Vemos que has hecho muchas presentaciones, has escrito libros, has hablado con muchas personas alrededor del mundo, donde la trayectoria no solamente de Elena va en paralelo y de la mano contigo, cuando visitas París, cuando visitas España y otros lugares más. Y ahora en este desde las redes, del Zoom, entre otras plataformas, vemos a una Patricia que está más en contacto, más en difusión, en ese peregrinaje de trayectoria que estás haciendo. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia estás notando en este hilo de viaje, de travesía, de lectura que estamos haciendo nosotros como lectores a la hora de Elena y sobre todo en este lenguaje poético, ese realismo fantástico, de poesía e incluso la adjudicación ya femenina de realismo mágico? ¿Qué transformación ves cuando en términos de sensibilidad, de representación de género, de ver qué piensa, cómo se apropian estos nuevos lectores del pensamiento de Elena e incluso la lucha, los principios de Elena? Bueno, sí, realmente ha sido esta etapa pandémica que hemos vivido durante ya pues sí, un año y medio, nos ha abierto muchas otras puertas, efectivamente, María, porque pues yo siempre, pues desde que llegué a este país, siempre regreso a México a presentar todos mis libros, ¿no? Los presento en las diferentes ferias del libro, en el Palacio de Bellas Artes, en diferentes casas de cultura a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Acá, obviamente, las universidades también en Estados Unidos, como tú mencionaste, este poemario Cristales de Tiempo hace 2 años, antes de esta pandemia, lo estuvimos presentando en España, en Madrid, en Salamanca, en Barcelona, con muy poca recepción todavía. En España, Elena Garro no es conocida como debería de serlo. Tiene todavía muy pocas
y pocos lectores, ¿no? Entonces hay que hacer todavía ese trabajo. Sin embargo, se viene la pandemia, ¿no? En el 2020, y comienzan a abrirse todas esas puertas, ¿no? Y de pronto hay, a través de estos programas, estas invitaciones que he tenido por esta vía, ¿no? Sobre todo por el Zoom y por otras plataformas, y de pronto encuentro que ahí están conectadas una serie de lectoras, tanto de España como de Venezuela, de Ecuador, de Costa Rica, de Argentina, en fin, ¿no? Además, por supuesto, de las diferentes ciudades de la República Mexicana. Entonces, esta pandemia, pues ha tenido su lado, pues no sé si positivo o productivo, tal vez sería la palabra más apropiada, muy productivo, porque Elena Garro ha podido llegar a estos otros espacios, ¿no? A través de esta maravillosa estas maravillosas tecnologías con las que contamos. Así es que sí me siento muy contenta y muy satisfecha que a través de estos medios estemos llegando a estos sitios. Todavía hay mucho trabajo que hacer, María, porque, por ejemplo, sí llega toda esta difusión a estos países, pero la obra de Elena Garro no la pueden encontrar en estos países, no está al alcance de los lectores, ¿no? Es decir, no como, por ejemplo, la obra de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de Gabriel García Márquez, ¿no? Que en cualquier país donde vivas de habla hispana, pues sus obras están ahí al alcance de la mano, y la de Elena Garro no. Entonces, todavía por eso hay mucho trabajo que hacer al respecto. Sin embargo, seguimos abriendo puertas. No, maravilloso. Yo pues en realidad veo que ella se está convirtiendo en esas escritoras que son bastante representativas ahora en los nuevos movimientos sociales, en los movimientos juveniles, movimientos feministas, femeninos, y bueno, todo lo que tiene que ver con respecto a crítica social, pues definitivamente ella está siendo un importante referente, y tu trabajo, Patricia, tu trabajo está siendo bastante aquí en vanguardia, y están como honrando todo este rescate vanguardista y toda esta actualidad y posmodernidad y nuevos tiempos, ¿no? De pospandemia. Le tengo la palabra a Yuridia. No, nada más, doctora. De verdad que estoy es un honor tenerla con nosotros hoy día, y gracias a las personas que nos están nuevamente prestando de su tiempo para poder compartir con la doctora Patricia y de su trayectoria, como mencionaba María, definitivamente un homenaje, ¿no? A todo lo que ha hecho, lo que sigue haciendo. Pero antes de continuar, me encantaría escuchar si tienen alguna pregunta en particular para la doctora. Por favor, adelante. Si alguien no tiene ninguna... Adelante, doctor. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México, y cada año en esa escuela leíamos grandes escritores mexicanos y escritoras mexicanas. Y una de las obras que más me gustó que leí precisamente, teníamos una maestra que nos hacía leer mucho, de lo cual estoy completamente agradecido, fue la obra verdaderamente impresionante de Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Es una obra que marcó mi vida. Después de los años tuve el gusto de ver a Patricia en la Universidad de Nuevo México. Hicimos varias cosas, varios eventos. Una vez creo que tuvimos la reunión con el rector para presentar nuestros libros diferentes, ¿verdad, Patricia? Y bueno, ahora que yo veo que Global Ties, a través de su directora ejecutiva, invita a estar en ese tipo de tertulias, en ese tipo de eventos, me siento verdaderamente feliz por ver a tanta gente como ustedes jóvenes, que están escuchando una gran literaria, una muy buena maestra, una gran investigadora como es Patricia. Y bueno, apreciarles que abran este espacio. Mi gratitud total, y seguiremos releyendo a Elena Garro porque así, es una escritora verdaderamente universal. Y qué bueno, Patricia, que te estás dando la tarea de estar difundiendo
su obra, no solamente en Estados Unidos y en México, sino en otras latitudes. Como mexicano te lo digo, muchas gracias. Se requiere conocer a Elena Garro para reconocer la literatura mexicana, el nivel de literatura que hemos tenido, y qué bueno que lo estás haciendo a tu Patricia. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Juan de Dios. Sí, efectivamente, tenemos una gran amistad, Juan de Dios, a pesar de que tenía varios años de que no nos veíamos, porque él viaja mucho, siempre está muy ocupado este hombre. Tuvimos una amiga en común que lamentablemente también ya no está con nosotros, la doctora Ruth Trinidad Galván, que fue la que nos puso en contacto y nos unió. Pues aquí estamos, aquí seguimos, Juan de Dios. Pues qué gusto, de verdad, muchas gracias. Doctor, un gusto, perdón, tenerlo por acá el día de hoy. Carla, sé que tienes una pregunta, adelante. Sí, gracias, muchas gracias, buenas noches. A la doctora Patricia solo quería preguntarle, independientemente de las grandiosas letras de Elena Garro, usted tuvo ese contacto con ella, ¿no? Esa gran oportunidad de conocerla, conocer un poquito de su vida, de su obra y tenerla pues de viva voz, ¿no? ¿Qué es lo que le ha cautivado, independientemente de su trabajo literario de Elena Garro? ¿Qué es lo que ve usted en ella que como persona que le haya usted cautivado? Nada más, muchas gracias. ¿Cómo no? Claro que sí, Carla. Pues yo creo que lo que a todos, o quizás a la gran mayoría, nos cautiva de Elena Garro. A mí lo que me cautivó de Elena Garro, primero a través de su obra y después al conocerla, fue su gran sencillez, su humildad. Elena Garro yo creo que nunca fue la típica o el típico escritor arrogante, soberbio, prepotente, ¿no? Como generalmente lo son o lo eran en esa época los escritores de los años, de la generación que a ella le tocó vivir, ¿no? De los 40, 50, 60, que eran tan arrogantes, que eran unos verdaderos divas, ¿no? Y Elena no, Elena era yo cuando la conocí, eso me impactó también inmediatamente. Yo lo cuento en mis libros, en los libros nuevos que acabo de publicar en Diálogos con Elena Garro. Ahí hago un recuento de cuando la conocí por primera vez en 1991 en Monterrey, en el hotel, en su habitación. Cómo a través de Elenita Paz, que era también muy sencilla, era como estar hablando con tu vecina, con tu amiga de la secundaria o tu amiga de la carrera, qué sé yo, ¿no? Una persona totalmente sencilla que nos dijo, no, hombre, muchachas, vénganse mañana temprano, así, vénganse muchachas, mañana temprano para que hablen con mi mamá, porque no nos dejaban acercarnos a Elena Garro, ¿no? Cuando ella regresó en el 91. Entonces llegamos al hotel, tocamos la puerta, Elena Paz nos abrió la habitación, Elena Garro estaba durmiendo, y bueno, después de la bulla, porque ahí estábamos varias personas para entrevistarla, para estar con ella, para verla, para ver si era de carne y hueso, si realmente existía Elena Garro, porque dense cuenta que en 1991, para 1991 Elena Garro había salido huyendo de México desde 1972, ¿no? Entonces, ¿existe realmente Elena Garro? ¿Vive? ¿Es de carne y hueso? ¿Dónde está? Era así como medio una leyenda, medio un mito. Y entonces estábamos ahí todas maravilladas, sorprendidas. Y Elena finalmente se despertó con el ruido, la plática, y se levantó, se sentó y nos vio. Y Elena Paz le dijo, mira mamá, es que estas muchachas te quieren entrevistar, quieren hablar contigo y los funcionarios no las dejan acercarse a ti. Entonces Elena, ok, bueno, ¿cómo están? Y te saludaba como tú saludas a tu vecino o a tu amiga más querida de la secundaria o de la primaria o qué sé yo, ¿no? Entonces esa sencillez, esa humildad, esa alma pueblerina que tenía Elena Garro, que nunca la dejó, ¿no? Elena era la típica pueblerina, sencilla, amigable, claro, también cuando se enojaba, pues te lo daba a entender directísimamente, no se andaba por las ramas, ¿no? Porque también me tocó verla
molesta, pero yo creo que esa es una de las cosas que más me impactó de Elena, que me gustó, y que no había un divorcio entre la Elena cuando la vi en 1991 primero y lo que ella reflejaba en su obra. No había un divorcio, era la misma, ese mismo espíritu. Una mujer que defendió pues no solamente a los seres más desamparados de México, que son los campesinos, y que le costó la vida, sino que defendió también la igualdad de género. No, definitivo, y yo sé que también, si me lo permites, María, Sofía Martín, si eres tan amable, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Sí, mi pregunta es la siguiente. Estuve escuchando bastante cuando la doctora Patricia hablaba con respecto al poco reconocimiento que tiene Elena Garro en diferentes países y a lo largo del mundo. Me gustaría preguntarle si usted cree de que este poco reconocimiento que ella posee tiene que ver con algún factor económico, social, político, o si simplemente por el hecho de que antes la poesía y la escritura era un ámbito propiamente masculino. Si cree que por el hecho de que la igualdad de género antes no estaba tan bien vista en el ámbito de la escritura y la literatura, si cree que esto tiene que ver con el poco reconocimiento que ella tuvo a nivel global. Muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Es excelente pregunta. Bueno, Elena Garro no ha tenido la difusión, no tuvo ahora últimamente. Yo puedo decirles que yo noté un cambio en cuanto al reconocimiento y a la difusión de la obra de Elena Garro a partir del centenario, ¿no? Que fue en el 2016, que es precisamente el año en que publiqué su poemario Cristales de Tiempo, que el propósito era precisamente dar a conocer su poesía en el marco de su centenario, ¿no? De nacimiento. El ostracismo que ha vivido Elena Garro, el ostracismo, vamos a decir, desde el punto de vista literario, se debe principalmente, o la primera causa, al machismo, no solamente de Octavio Paz, sino de toda la sociedad patriarcal mexicana. Elena Garro, al estar casada con Octavio Paz, ellos se casaron en 1937. Octavio no le permitió que ella incursionara, digamos, en la esfera pública, ¿no? Elena Garro, antes de casarse, tenía toda una serie de proyectos artísticos e intelectuales. Era no solamente estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, era coreógrafa del teatro universitario, era actriz. El teatro ha sido siempre fue para Elena Garro, el teatro fue una de sus grandes pasiones, ¿no? Igual que el ballet, que el baile. Ella era bailarina de ballet clásico. Entonces, era una niña realmente, o una jovencita, una adolescente prodigiosa. Sin embargo, al entrar en este noviazgo con Octavio Paz, un hombre producto de esta sociedad patriarcal mexicana, sumamente machista, ególatra, narcisista, Octavio Paz no va a permitir que Elena Garro continúe con esos proyectos una vez casados. Y Elena Garro va a estar en el ostracismo, digamos, intelectual durante 20 años. Durante 20 años ella no va a poder ejercer su gran talento, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que ella no escribiera, ella siempre escribía. Digamos, la prueba están en sus diarios y en muchas obras, incluso poemas. En Cristales de Tiempo ustedes van a ver poemas de los años 40, de los años 50, cuando Elena tenía estrictamente prohibido publicar. No podía publicar, escribir, bueno, escribía a escondidas y a veces tenía que quemar lo que escribía porque Octavio Paz se lo pedía. Le lloraba y le pedía que por favor quemara lo que escribía, esto en los años finales de los 40, en los 50, principios de los 50, cuando ellos vivían en París. Entonces, Elena, como toda una mujer educada en el cristianismo católico, que pensaba en ese momento que realmente el papel de la mujer era ser ante todo la esposa y la madre, pues tuvo que de alguna manera
doblegar, ¿no? Doblegarse y aceptar las imposiciones de Octavio Paz, aunque iba en contra, por supuesto, de todo su talento y de toda su brillantez y de toda su inteligencia. En Elena va a haber una lucha. Ustedes tienen que entender que claro que va a haber una lucha, porque Elena Garro creció con un padre que era todo lo opuesto de Octavio Paz, un padre completamente liberal que tenía perfectamente clarísimo que quería que sus hijas tuvieran un proyecto artístico, una carrera universitaria, y de hecho Elena Garro pues por eso fue a la UNAM, ¿no? Gracias a este apoyo del padre, cuando en aquella época, dense cuenta, en 1936, cuando Elena entra a la UNAM, pues ella dice que en la Facultad de Filosofía y Letras solamente había 9 mujeres nada más, ¿no? Y las chicas que iban a la universidad eran mal vistas, eran vistas como chicas ligeras, chicas que no venían de buenas familias, ¿no? Entonces, Elena Garro va a crecer con un papá muy liberal, obviamente con un padre y una madre, grandes lectores, muy cultos, y que ella pensaba que iba a tener ese proyecto de vida. Al casarse con Octavio Paz, entra digamos, en la dinámica del matrimonio. Imagínense, ella fue educada, como todos los hispanos, somos educados en hispanos e hispanas americanas, somos educadas en el cristianismo católico, ¿no? Entonces, en ella va a haber esta lucha, ¿no? Entre, bueno, ya estoy casada, ya soy esposa, ya tengo una hija, quizás ese debe de ser mi papel principal, pero por otro lado en ella va a haber, por supuesto, que una rebeldía porque Elena Garro era una mujer muy culta, ¿no? Era una mujer que también había sido educada a través del seno familiar en otros roles femeninos. Pero Octavio Paz era un hombre tan poderoso, tan dominante, tan controlador. Ustedes tienen solamente que leer las cartas de Octavio Paz a Elena Garro cuando eran novios, y bueno, era un verdadero acoso, un acoso impresionante de cómo le prohibía, siendo novios, cómo le prohibía participar en proyectos cinematográficos o en el teatro. Nada le parecía, nada le gustaba, porque desde el punto de vista de Octavio Paz, eso no iba con las buenas, pues con las buenas costumbres, las buenas, lo que dictaba la sociedad, ¿no? Y de hecho, Octavio Paz le dijo a Elena Garro cuando eran novios que el papel de la mujer era ser únicamente la que recibía en su regazo al guerrero, al hombre, para consolarlo, para apoyarlo, para promoverlo, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ustedes que ubicar también a Elena Garro en la época, en el contexto en el que ella fue joven y que también era una joven por la misma formación, tímida, callada, a pesar de que era rebelde y todo lo que ustedes quieran, pero había una serie de reglas, ¿no? Que las mujeres, bueno, si hasta hoy en día, no me digan, hoy en día nos insultan y nos quedamos calladas, no sabemos cómo responder a los insultos machistas, ¿no? Porque tenemos esta educación todavía muy ultraconservadora que nos inculcan desde que nacemos a las mujeres. En fin, pero bueno, entonces Elena, su ostracismo, ¿por qué Elena no está, es una escritora que no ha sido difundida? Es por un lado porque Octavio Paz ha sido una gran sombra en torno a Elena Garro. Siempre ha obstaculizado la difusión, la promoción de la obra de Elena Garro. Aún después de muerto los dos, fallecidos los dos, que murieron en el 98, porque está el grupo de Octavio Paz, que todo este grupo intelectual sigue en el poder. Son quienes controlan las editoriales, las revistas de mayor alcance, de mayor difusión, etcétera, ¿no? Entonces, a eso en gran parte se debe. Eso por un lado, y por otro lado está el asunto político, que ese es un tema muy amplio, pero es básicamente, se lo resumo en 2 o 3 palabras, porque Elena Garro defendió a los campesinos, se enfrentó
al autoritarismo, a la autocracia del PRI, a los oligarcas, a los terratenientes, para defender a los indígenas que eran masacrados. Y esto obviamente no convenía al poder, ni a los gobiernos priistas, ni a los oligarcas, terratenientes, y encontraron, digamos, la coyuntura adecuada, precisa, para eliminarla, no solamente de la vida cultural, sino también de la vida política y social mexicana, ¿no? Entonces comenzó esta leyenda negra de que Elena era traidora, de que Elena era que había traicionado a los intelectuales, una farsa que armó el gobierno, ¿no? Y entonces son esos factores los que siguen de alguna manera ensombreciendo la obra de Elena Garro. Muchas gracias, doctora. Muy clara su explicación. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Comenzamos con el poemario. A ver, vamos a hacer una lectura de los poemas. En esta primera sección dice la infancia en la memoria. ¿Alguno tiene un poema favorito que le gustaría compartir en el foro? Por favor. Bueno, yo puedo comenzar. En esta sección de la infancia de Elena, como decía la doctora Patricia, ella escribió en diferentes etapas de su vida. Entonces, en esta etapa me encantó la serie de poemas que son titulados El huele de noche. Entonces, no queda del jardín sino la noche. ¿Dónde la rosa que iluminaba el cielo? Del aretillo, solo el humo de nubes incendiadas, y del granado, la huida de sí mismo al centro de la grana. Una alta estrella vigila, un mar pálido avanza por la casa, los párpados se caen, la fuente de los sueños despierta blanca en el jardín. Bueno, el huele de noche me gusta porque en mi cultura se trata como que me evoca recuerdos de algo que se llama, no sé si en la cultura mexicana, el sereno. Entonces el huele de noche es así como la llegada del sereno, que puede uno percibir de esa fuerza de la noche, de ese aire de la noche, esa presencia, donde dicen cuida al niño del sereno, o mantente alejado del sereno, o disfruta del sereno. Entonces me gustó la evocación que ella hace en esa primera sección. Y tienes toda la razón, María. Estos poemas que son muy breves, el huele de noche, que obviamente es toda la rememoración que hace Elena Garro de la infancia en Iguala, Guerrero, ¿no? Su paraíso terrenal. Y este árbol que no sé si algunas o si todos ustedes lo han visto, es un árbol enorme, hermoso, con unas flores blancas grandes que tienen un perfume que solamente lo despiden, ese perfume solamente lo suelta la flor o el árbol en la noche. Y son realmente una delicia. Y pues bueno, entonces, qué bueno, María, qué bueno que recurriste al huele de noche. Pues no sé si alguien más quiera leer uno de sus poemas favoritos de la primera sección, La infancia en la memoria. Yo les puedo leer uno si les parece bien. Adelante. ¿Sí? Muy bien. Pues a ver, miren, este que se llama El Jardín, que también nuevamente es una, digamos, una síntesis de su infancia y sus, digamos, sus primeros años como adolescente en Iguala, Guerrero, y cuando la familia se va de Iguala, ¿no? La partida
cuando ella tenía, bueno, Elena Garro se fue de Iguala a los 13 años, porque sus padres la enviaron junto con su hermana Deva a estudiar a la Ciudad de México, porque en Iguala no había manera de que ellas terminaran de una manera formal la primaria. Y las mandan a la Ciudad de México a estudiar. A Elena Garro tenía 13 años cuando ella termina la primaria, pero sus papás seguían viviendo en Iguala. Entonces ella viajaba constantemente a Iguala. Elena no podía desprenderse de Iguala, ¿no? Ella se escapaba de la escuela y se iba a Iguala. Y cuando la familia se muda, toda la familia se va ya para vivir a la Ciudad de México, Elena tenía 15 años. Entonces, es esa rememoración de esos años ahí y la partida, ¿no? Cuando ella deja Iguala. Entonces, se los voy a leer. Se llama El Jardín. ¿Dónde quedó el jardín? ¿Dónde la jacaranda y la palmera? Deshojándose azul y dando frutos amarillos. Perdido está el granado. Perdida la torre de la iglesia que vivió en el cielo de mi casa. En el centro, la fuente en que nos mirábamos. Al fondo, el pozo y los helechos. Sobre el pasto, las huellas de nuestros pasos. Sobre nosotros, el tiempo que nos hizo crecer. Las lágrimas de mi madre en las baldosas del corredor. La mano de mi padre cerrando puertas y ventanas. Muy lejos, el viento solitario, el árbol derribado y el continuo caer de las hojas. En el mismo espacio invisible, los aullidos del perro y los fantasmas que habitaron mi casa. Por esa rendija del tiempo huyeron también las fiestas patrias y las pisadas nocturnas del guarache, las jícamas, el soldado muerto mientras bebía un agua de tamarindo y el ruido de la banda militar. Atrás, Rutilio, Estefanía, sus lágrimas de pobres y el adiós. ¿Dónde recuperar aquellos días? ¿Qué les parece este bellísimo poema? ¿Alguien quiere comentarlo? Totalmente nos lleva a esa Iguala y esos recuerdos donde el agua de tamarindo me lleva a mí a diferentes partes, me recuerda a mi infancia y bueno, mi querencia. Entonces es bellísimo, totalmente. ¿Le parece si continuamos en el horror y angustia de la celda del matrimonio? Sí, claro. Perdón por la interrupción, doctora. Adelante, Mónica. No hay problema. Igual hay mucho que comentar, ¿no? En cuanto a este poema que acaba de leer Patricia, me permito, como amigas todas. Claro que sí, por favor, por favor. Evoca Iguala, pero también me evoca mi propia infancia. Evoca aquí el patio que estoy viendo en mi casa, evoca las lágrimas de mi madre, evoca a mi padre cerrando puertas y ventanas. Y algo que anoté aquí cuando te escuchaba es que, y aquí lo puse, no es arrogancia, pero me identifico con Elena Garro. Y yo creo que no soy la única, que muchas mexicanas y latinoamericanas nos identificamos con cada palabra que nos narras tú de su historia, sobre todo las que estamos en la literatura. A mí tuve muchos problemas y no se pudo dar un proyecto sobre Elena Garro, por ejemplo, el que te comentaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿no se pudo dar, Mónica? No. Entonces, a mí me emocionó mucho cuando comentabas que tuviste que irte del país
Y a veces eso a muchas nos ha cruzado por la mente, porque hay otra cuestión que también comentó Sofía en una pregunta que te hizo muy buena, es que desgraciadamente aún en este momento, al menos aquí en México, es muy difícil. Ahorita que estoy estudiando mucho la literatura escrita por mujeres, es muy difícil que en las aulas se estudien mujeres, que se estudie a Elena Garro, que se estudien a muchas mujeres latinoamericanas excelentes en todos los géneros, y que también hay muchas mujeres escribiendo en muchos espacios, pero también hay bastante límite de pronto, ¿no? Es una realidad, a pesar de eventos como estos, de tu trabajo, del trabajo de muchas, ¿no? Creo yo que todavía tenemos muchísimo que hacer por las escritoras, como por ejemplo Elena Garro, ¿no? Pues muchas Sí, gracias. no, Mónica, qué bueno que me comentas todo esto y no sabes cuánto lamento que no se haya podido hacer tu proyecto. Encontraremos otras avenidas, Mónica. Luego platicamos, luego te escribo. Sí, definitivamente. Y esto se debe, Mónica, no solamente a que seguimos viviendo bajo estos preceptos machistas totalitarios mexicanos, sino también a que la mayoría todavía, a pesar de que ya hay obviamente un gran número de mujeres, no solamente egresando de las universidades, sino también ejerciendo como docentes, la mayoría todavía son hombres, y quienes tienen el control en las carreras, en las facultades, como directores de facultad o de carrera, en los periódicos, en las revistas, en los suplementos culturales, en las editoriales, son hombres todos los que manejan y dominan absolutamente todo. Entonces, sí, claro, es una batalla, es una lucha tremendísima la que hay que seguir haciendo. Pero aquí seguimos, aquí vamos, tenemos que seguir abriendo esa brecha. Y excelentes tus comentarios, Mónica. Sí, y yo nada más quería agregar que efectivamente, Mónica, en este poema es no solamente la rememoración de la infancia de Elena Garro, sino la de todos nosotros, ¿no? Nos toca las cuerdas más sensibles a cada una y uno de nosotros. Y lo que yo quería mostrar es cómo en este poema, aparentemente un poema de rememoración de infancia, de paisaje, de árboles, porque la iglesia estaba detrás de la casa de Elena, en fin, todos estos aspectos de espacio, si ustedes quieren, pero como en un verso, en 2, 3 versos, Elena Garro nos indica su compromiso con los desposeídos, ¿no? Cuando ella dice, atrás Rutilio Estefanía, se refiere a los mozos, a los indígenas que servían en su casa, ¿no? Sus lágrimas de pobre y el adiós, es decir, la despedida de estos seres que ella quiso tanto. Ella decía que su familia era, por un lado, la española, ¿no? La de su padre y la de su madre, porque su madre, aunque nació en Chihuahua, el o sea, el abuelo de Elena Garro, su abuelo materno era vasco también, era español. Entonces, decía ella que era su familia española, pero que su familia indígena era tan importante para ella como su familia, digamos, nuclear, ¿no? Y en Elena Garro esto no es como decimos, de dientes para afuera, ¿no? Era realmente real, auténtico, verdadero, no como muchos escritores con los que ella digamos, tenía que comunicarse en los años 50, 60, en la Ciudad de México, con la que ella se rodeaba, con la que ella compartía con todos estos intelectuales, que decían, ¿no? Todos ellos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Fernando Benítez, todos los que dirigían la cultura en México, hombres y mujeres también, porque las mujeres, hay muchas mujeres que no porque son mujeres son liberales y progresistas y realmente defensoras de la cuestión de género, ¿no? Hay muchas mujeres que están muy adoctrinadas, que están totalmente domesticadas y son más patriarcales a veces que, ay, no quiero decir que los hombres, pero casi, casi. Bueno,
Pero en Elena Garro es sincera y es honesta su lucha por los desposeídos. Y en estos escritores era una verdadera pantomima. Y ella se los hacía ver, ¿no? Se los echaba en cara. No solamente en sus artículos periodísticos, sino de frente a frente. Ustedes son unos verdaderos mentirosos, porque están defendiendo a los indígenas desde sus escritorios muy, muy cómodamente, pero no se atrevían a hacer la verdadera crítica al sistema político, ¿no? O a los terratenientes. Se cuidaban muy bien. Entonces, en Elena es sincera esa lucha. Y lo vemos en este poema, que aunque no lo fechó, no está fechado este poema, yo deduzco que es un poema que ella debió haber escrito a principios, si no a principios de los años 60, finales de los 50, ¿no? En fin, bueno, seguimos adelante, María. Muy bien, Sí, sí, no, gracias, muchas gracias. Y de verdad, un comentario súper rápido de lo que estamos platicando. Doctora, yo sé que dijiste que te pudiéramos decir Patricia, pero es muy difícil porque de verdad son años de estudio y respeto y admiración, y yo le voy a seguir diciendo doctora aunque me diga que no. Es muy interesante lo que menciona, porque lo que en este momento Elena Garro escribió y el movimiento tan grande que tuvo, no nada más en México, pero obviamente estamos aquí en Albuquerque el día de hoy y hablando de ella, ¿no? De los años anteriores, todo lo que ella hizo, pero la lucha en la que constantemente seguimos, en esta parte del aspecto de literatura, pero nosotros continuamos en esa lucha. Lo que mencionas de poder trabajar muy duro, y cómo en muchísimas organizaciones todavía tenemos ese patriarcado, todavía tenemos ese aspecto de los hombres que siguen controlando y llevando a cabo todo, ¿no? Entonces es una representación que nosotros tenemos día con día. Gente como usted, doctora, haber salido de México, tuve también la fortuna de haberme salido de México, yo estoy aquí también en Albuquerque, Nuevo México, y así muchas historias, ¿no? Tengo con nosotros, por ejemplo, Selene Díaz desde Argentina también como estudiante internacional, su mamá ya también está en la plática, Juana Martínez, que se los agradecemos muchísimo, ella está en Argentina. Y así podemos continuar hablando, yo creo que más horas. Claramente aquí María con su esposo, ¿no? Siendo un Fulbright aquí en la Universidad de Nuevo México. Pero bueno, como mencioné, podemos seguir hablando cantidad yo creo que este tema en el aspecto de la mujer y todo lo que nos toca todavía por seguir trabajando en nombre de Elena Garro y otras literarias, y podríamos estar, yo creo que hablando por horas y horas y horas, pero también damos el tiempo de usted, doctora, de María, de Mónica, de Selene, de Sofía, de todos los que nos tuvieron el honor de poder acompañarnos hoy en esta tarde tan bella aquí en Albuquerque. Me gustaría que si tienen alguna otra pregunta antes de que pudiéramos cerrar esta interesante conversación, adelante. Y doctora, si tiene por favor algunos últimos comentarios, si es tan amable, se los agradecería muchísimo. Bueno, pues escuchemos si ustedes tienen algunas otras preguntas o comentarios, o si quieren que compartamos algún otro poema. María. Pero creo que había una pregunta sobre el poema anterior de Mónica. Sí, me pareció que cuándo fue escrito, ¿por qué presume la doctora que el poema fue escrito en esa fecha? Creo que leí. Sí, Mónica preguntaba, de hecho, ¿por qué se deduce esa fecha? Si es por algo en especial. Bueno, es buena pregunta, Mónica, porque en realidad, mira, a veces, Mónica, a veces pienso que quizá lo escribió a finales de los 50, principios de los 60, porque es cuando la familia Paz Garro regresó a México después de vivir muchos años fuera de México, a finales de 1953.
Y Elena Garro en 1956, finales del 56, principios del 57 es cuando comienza su activismo social en defensa de los campesinos. Entonces, me da esa sensación. Sin embargo, hay otros momentos, Mónica, en que pienso, no, yo creo que este poema lo debió haber escrito finales de los 40, principios de los 50, cuando vivían en París, porque ella recuerda su infancia en Iguala, ¿no? Entonces, fluctúo, Mónica. A veces pienso que es finales de los 40, principios de los 50, cuando vivían en París, que ella tenía una gran añoranza por México, una gran añoranza, que de hecho, le quería comentar aquí para Juan de Dios, que ella comenzó a escribir Los Recuerdos del Porvenir en 1951, cuando estaban en París, que tiene esa gran nostalgia por México. Entonces, a veces pienso, bueno, es probable que haya escrito este poema también cuando estaba empezando a escribir Los Recuerdos del Porvenir. Y siempre cuando recuerdo los versos que hacen alusión a los indígenas, a los pobres, y que su lucha por ellos comenzó a finales de los 50, del 56, principios del 57, digo, no, a lo mejor fue en ese momento. Bueno, son mis elucubraciones. Muchísimas gracias, doctora, y si me permiten también me gustaría dar las gracias a María por todo el trabajo que ella realiza aquí en la organización, y ella también llegó aquí, como mencionaba, con su esposo, haciendo un excelente trabajo de investigación también en la Universidad de Nuevo México, ella apoyándonos enormemente para poder tener este espacio con alguien como usted, doctora Patricia, y gracias a todos ustedes por permitirnos poder estar, como mencioné, estar con nosotros en esta tarde. Y María, gracias de verdad de corazón por todo lo que estás haciendo, y si tienes algunos últimos comentarios para poder, si alguien más tiene otros comentarios, pero María, adelante. Sí, bueno, yo pues les agradezco mucho a todos los participantes, a todas las personas, doctora Patricia, mi queridísima Patricia, que nos conocimos a través de su trabajo de difusión, de La Señora del Balcón, la obra de teatro que ella y motiva a los estudiantes, y estuve allí, quedé totalmente conmovida con la obra de Elena, El Llano de los Huizaches, maravilloso, de verdad que es de esos textos de poesía que te ayudan a mejorar y a entender muchas cosas también en estas rutas de movilidad de las personas actualmente, sobre todo en las mujeres, bastante interesante. Yo definitivamente concluyo con un poema, mi poema favorito, Sopló el Diablo. Sopló el fuego no perdona la memoria. Maravilloso. ¡Oh, wow! María, es tu poema favorito, excelente. Es un poema de 2 versos. Sopló el diablo, el fuego no perdona la memoria. Gracias. Wow. No, el diablo, el fuego no perdona la memoria. Fíjense, Elena Garro, lo interesante de este poemario, ¿no? Seguramente ya ustedes se dieron cuenta. Tiene este poema de solamente 2 versos, y tiene el poema de Gran Aliento, que tiene 921 versos, que se titula, bueno, Vamos Unidas. El poema originalmente no tenía título. Cuando los poemas de Elena Garro no tenían título, yo lo explico en el estudio preliminar que hago, yo utilicé el primer verso del poema y lo titulé con ese verso. Vamos Unidas es el primer verso de este extensísimo poema que tiene 921 versos y que para mí es una joya de poema. Es un poema comparable a Muerte sin fin de Gorostiza o a Piedra de Sol de Octavio Paz. Es un poema que debe de estar que debe de ser leído como estas 2 grandes
poemas de estos dos creadores de nuestra literatura mexicana. Vamos Unidas es un poema que muestra, por un lado, todos los ciclos existenciales de Elena, ¿no? Es decir, comienza con el exilio, es un poema circular, comienza con el exilio, termina en el exilio, pero a lo largo de todos estos versos, Elena nos va dando toda su vida y todo su contexto, no solamente familiar, sino también político, social, su compromiso con el pueblo, con la democracia, con la justicia, la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. Ahí Elena nos cuenta cómo ella fue violada en la noche de bodas por su esposo, pues por Octavio Paz, ¿no? Es decir, está todo en ese poema, todo está ahí condensado. Es un excelentísimo texto. Y ese poema, Elena Garro lo escribió, yo pienso, y lo digo ahí también en el estudio preliminar del libro, que es un poema que está escrito de alguna manera como de escritura automática. Miren, Elena lo escribió en una libretita, en una libreta, digamos, ese tipo de libretas, ¿se acuerdan? Yo creo que ahora ya no existen, por supuesto. Aquellas libretas que eran así pequeñitas de dibujo, no con rayas ni con cuadritos, que eran como de taquigrafía, creo. Bueno, ahí escribió ella este poema. Y este poema está escrito a mano. Ella no hizo correcciones, nunca lo reescribió, nunca lo colocó en la máquina, porque muchos de estos poemas los escribía a mano y luego estaba cuando ella los pasaba a máquina. Este no lo pasó a máquina, es decir, hacía correcciones, tachó ahí en la libretita. Entonces es un poema que muestra además ese gran talento que tenía Elena Garro, completamente espontáneo, que nos dejó en este poema, que debemos de promover, difundir como un poema a la altura de Piedra de Sol de Octavio Paz, a la altura de Muerte sin fin de José Gorostiza, por mencionar dos poetas que tienen estos poemas tan extensos, ¿no? de largo aliento. Y tenemos que luchar por hacerlo, definitivamente. Y yo, si me permiten todavía, puedo leerles un poema pues yo no puedo decir que mi poema favorito, porque todos me gustan mucho, todos. Entonces yo no sé qué les lea a un pescador. El Llano de Huizaches es un poema que ya sé que lo han leído muchos de ustedes, que es muy largo, muy extenso. ¿Alguien tiene una sugerencia? Podríamos terminar con el poema Me acuso de la mujer que se rebela en contra de los preceptos patriarcales. Me encanta porque es una plegaria prácticamente y tiene un mensaje de verdad muy sublime y muy positivo. A mí me encanta. Me acuso. Sí, bueno, muy bien. Vamos a leer Me acuso. Bueno, como dijo María, este poema está estructurado como una especie de plegaria, ¿no? Como una plegaria, como un yo me acuso, yo pecador, me acuso de mis pecados, etcétera. Pero vamos a ver cómo Elena Garro hace aquí una vuelta de tuerca, ¿no? Elena Garro aparentemente se está acusando de todo aquello que nos prohíbe el cristianismo católico, que no debemos de sentir, sobre todo nosotras las mujeres, que se nos enseña a ser obedientes, buenas, sumisas, a no atrevernos a sentir envidia, ni sed de venganza, ni nada, porque somos debemos de actuar a imagen y semejanza de las vírgenes, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María. Entonces, Elena Garro, a pesar de que era en una formación católica y que era cristiano-católica, ella no era una fanática, no era una mujer cegada, era una mujer brillante, inteligente. Entonces aquí da una vuelta de tuerca y les voy a leer el poema. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre.
Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta. Astillas cintilantes, puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla de perseguir al enemigo, de levantar el puente que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. Entonces ahí está, vean, Elena. Es decir, Elena dice, pues sí, me acuso porque sí me dan ganas de vengarme de aquellos que me hacen daño y me dan ganas de no levantar el puente para que huya mi enemigo. Me dan ganas de perseguirlo. Es totalmente humano que tengamos esos sentimientos, por supuesto, si no somos santas, ¿no? Y entonces ella dice, ante todo debemos amarnos y defender nuestra integridad, ¿no? Porque nadie lo va a hacer más que nosotras mismas. Bueno, pues miren, ay, chicas, podemos y chicos, podemos hacer 20 eventos más sobre Elena Garro. Yes. Pues muchísimas gracias, doctora. De verdad, un honor que nos permita usted hablar sobre todo lo que ha escrito y sobre todo la trayectoria que ha seguido con Elena Garro. De verdad que muchísimas gracias, felicitaciones. Enhorabuena, gracias Mónica por haber estado con nosotros hoy día. Un fuerte abrazo, un beso desde Albuquerque, Nuevo México. Selene, Constanza, Carla, María de Lourdes, Juana Martínez, de verdad muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias María por todo lo que haces y nuevamente desde acá un fuerte abrazo desde Albuquerque, Nuevo México. Que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.